partir de una fase saprofítica, pueden partir de una base de un sector localizado, hasta tomar las características funcionales de localización, de focalización, ya formas parasitarias específicas y que se van a ir adaptando ya a los factores condicionantes como son la temperatura, las diferentes estructuras inmunológicas del huésped y todas otras series de manifestaciones a nivel de mucosas para casos de infecciones sexuales muy frecuentes, especialmente en el sexo femenino, las infecciones vaginales producidas por Candida albicans y por otros hongos que constituyen un alto índice de infecciosidad en el sexo femenino. Y todo ello entonces hace que tomen alternativas diferentes, como son los llamados dimorfismos específicos de cada una de estas especies en relación con los factores de virulencia de cada uno de ellos que van a dar en los diferentes organismos humanos. Las particularidades de estas especies, de estos hongos, son muchas. Todos los tratados modernos, últimos, todas las publicaciones que tenemos sobre la micología médica nos van dando diferentes avances de estos microorganismos, nos van dando diferentes características de la evolución de su naturaleza, de sus características cíclicas, de sus formas de patogenicidad y también del aumento progresivo de nuevas especies. Inicialmente que aparecieron entre 5 a 10 especies relacionadas con enfermedad humana, actualmente tenemos más de 300 especies que están relacionadas con enfermedad en el ser humano. Todas estas patologías tienen roles diferentes, características clínicas y evoluciones diferentes y que hacen pues que hoy en día la taxonomía micótica sea mucho más amplia. Todo esto, estos microorganismos eucarióticos van completando sus formas, van completando sus características invasivas, tóxicas, etcétera, virulentas, patógenas, no solamente a nivel dermatológico, sino también a nivel de relación de acciones sexuales, ¿no? O también en formas oportunistas, básicamente. Todo ello hace pues que estos llamados inicialmente vegetales inferiores estén tomando hoy en día, igual que algunas otras especies similares como son las algas líquidas, las cianofisias y las bacterias, características o ribetes específicos para cada uno de ellos. La estructura también ustedes deben conocerla, deben ubicarla, tiene una diferencia marcada en relación a la estructura bacteriana, en relación a la estructura viral, en relación a la estructura parasitaria, hablando de protozoarios, metazoarios, etc. Esta célula micótica tiene pues características, rango del grupo eucariótico, diferente de los procarióticos, ¿no? Y que tienen sus estructuras muy sui generis, empezando por su estructura interna, que es un nucleolo, por su membrana nuclear, sus cromosomas, que son en forma lineal, su citoplasma, su aparato de Golgi y todas estas estructuras que lo hacen pues una especie muy particular. Y sobre todo la presencia de una pared celular sumamente rígida, ubicada externamente y que
le da una especie de solidez a la bacteria micótica, cuya composición pues lo difiere de todas las otras estructuras microbianas, incluyendo a las plantas. Y todo ello hace que ciertos mamíferos no humanos, ciertas características puedan ser reemplazadas con nuevas estructuras producidas por estos hongos. Así tienen ustedes que a nivel de los mamíferos, en los hongos se produce el esterol, que es la parte dominante, en el ergosterol, que se presenta en los mamíferos, el colesterol, etcétera. Todos estos hongos se encuentran pues siempre en un estado haploide, aunque también pueden formar núcleos diploides mediante fusiones nucleares a nivel de su proceso de multiplicación o reproducción. Todas estas estructuras de la pared celular que presentan estos hongos hace que su comparación sea completamente opuesta y muy diferente con la estructura bacteriana, básicamente. Acá tienen ustedes un esquema para que puedan diferenciar la formación de las esporas, que es una de las formas reproductivas de los hongos. Acá tienen las esporas sexuales, asexuales y las estructuras asociadas con las que se observa en un cigomiceto. Todo este material lo tenemos en nuestros laboratorios, pero por la plataforma no lo podemos observar. Pero en el curso de patología clínica, ojalá volvamos en parte a nuestra realidad social y podamos tener de repente un pequeño ciclo de repaso para recordar esas estructuras, ya que ustedes nunca lo van a volver a ver de esta manera, hasta que ya observen el diagnóstico directo de sus pacientes. Aquí tienen ustedes la formación, cómo se forman. Miren ustedes a partir de los rizoides o la parte básica de la raíz, tenemos ahí la forma de tabique, segmentado en algunos casos, no segmentados en otros. Tienen las hifas, tienen ustedes el esporangióforo, que es el tubo que va desarrollando, tienen la columela, tienen todo el globo, el círculo que es el esporangio, y dentro de el cual se encuentran las esporas, que son las esporangióforas. Otra forma de la formación de esporas, a partir de la base, miren ustedes que es segmentada, tabicada, tenemos el conidióforo, el soporte, tenemos la vesícula en la parte inmediata inferior, tenemos las estructuras que soportan a los conidios, que son las fiálides, y las conidias, que son una especie de racimos y que contienen cada uno de ellos los conidióforos. Ahí tienen ustedes la estructura del diagrama de una célula micótica. Ahí pueden ustedes, lo más saltante, la pared celular gruesa, diferente a todas las otras estructuras microbianas, a base de quitina. Tiene la membrana celular también fuertemente marcada, como órganos internos, las mitocondrias. Tienen ustedes el aparato de Golgi, tienen la parte central, el núcleo, que contiene los dos ácidos nucleicos, ribonucleico y desoxirribonucleico, y todas las otras estructuras más saltantes de la estructura micótica. Lo más resaltante que ustedes deben observar
para diferenciarlo de los otros agentes microbianos es la membrana celular y la pared celular. Sobre lo que les expliqué en el esquema, está señalado en este cuadro para que ustedes entiendan un poco más profundo las características de la pared celular, las características primarias en la presencia de quitina, que le da esa propiedad sólida, que en el caso de las bacterias es el péptidoglucano, como hemos visto en las bacterias. Y en los hongos es diferente y tienen una mayor sensibilidad a los antibióticos, especialmente a la penicilina, que van a inhibir, como sabemos, la síntesis del péptidoglucano. Su membrana está básicamente contenida, formada por ergosterol y simosterol, que representan los dos componentes que reemplazan en la célula humana dada por el colesterol, que poseen todas las células, las membranas celulares humanas. Esto hace que haya una selección colectiva, selectiva entre la estructura interna de la bacteria con los hongos y otros microorganismos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta estructura y esta evolución que se señala, tenemos ya las dos formas de hongos, los llamados levaduras o levaduriformes y los mohos o filamentosos. Ustedes en clínica van a hablar de infección levaduriforme o infección filamentosa, debido a las formas características de cada célula de estos hongos. Son células independientes y también células filamentosas que están señaladas por unos filamentos especiales que son las hifas y que forman pues básicamente ese enmaramiento, esa maraña que toma el nombre de micelio. Todas ellas dan las formas de las hifas no tabicadas y que tienden a ser las que se van a finalmente multiplicar en formas específicas o cenocíticas. Todos estos hongos van cambiando sus estructuras, van formando sus características propias y que le van dando esas formas de reproducción de los hongos, como iniciamos el curso cuando hablamos de los requerimientos de los microorganismos, tanto procarióticos como eucarióticos del género protista, donde necesitaban una serie de elementos para su multiplicación, para su metabolismo, etc. Los hongos, aparte de las temperaturas especiales que tienen y que se suman a las formas ópticas, que oscilan entre 20 y 39 grados centígrados, de pHs que van entre 2 y 8 como rangos habituales o similares para su desarrollo. También los medios de cultivo son básicos para tener un crecimiento favorable y que tienen que ser ricos en fuentes de carbono, tienen que ser ricos en nitrógeno y sales. Y además los hongos tienen la particularidad de aprovechar una gran variedad de fuentes de carbono, tipo polisacáridos, disacáridos y monosacáridos, que le va a permitir obtener sus fuentes nitrogenadas de proteínas, aminoácidos, sales de amonio, nitratos, que serán lo suficientemente favorables para su desarrollo y multiplicación.
Aquí les doy un cuadrito para que comparen ustedes las características diferenciales entre un hongo y una bacteria. Por ahí tienen ustedes por el lado izquierdo, en cuanto al diámetro, miren ustedes, entre el hongo y la bacteria, las diferencias que existen. A nivel del núcleo, uno es eucariótico, las bacterias son procarióticas. A nivel de su citoplasma, contienen mitocondrias, retículo endoplasmático, no contienen mitocondrias, ni retículo endoplásmico. A nivel de su membrana celular, contienen esteroles y en cambio las bacterias no contienen estos esteroles, más bien excepto los micoplasmas que hemos hablado anteriormente. A nivel de su contenido de su pared celular, básicamente es quitina o celulosa. Y la bacteria, como sabemos, pues el elemento fundamental es péptido glucano. Y también en su forma de reproducción, en su forma por esporas, endoesporas para las bacterias, en su dimorfismo sexual y en sus características metabólicas. Algunas formas de transmisión que ustedes van a manejar tienen que tener en cuenta en el momento de su interrogación, de su elaboración, de su historia clínica, de sus antecedentes, de sus pacientes con una probable infección micótica. A nivel de los coccidioides, a nivel del litoplasma, a nivel de los blastomices, paracoccidioides, micosis, criptococosis, candida albicans, etc. Su hábitat básicamente predomina el suelo, la humedad, los lugares donde hay detritus, sustancias orgánicas en descomposición, vegetación en forma de degeneración, etc. Su forma de transmisibilidad son por esporas, que toma el nombre característico de cada grupo, las artroporas, las microconillas, las macroconillas, las levaduras, los conidios, etc. Su vía de entrada, casi todas son por inhalación, que generalmente toman básicamente el espacio pulmonar en primer lugar y luego otras ubicaciones, pero todas se producen por inhalación respiratoria básicamente. Y la ubicación geográfica de prevalencia en muchos lugares del mundo. América Latina, incluyendo América del Sur, es muy frecuente el paracoccidioides, el criptococos, el cándida, etcétera, etcétera. 4 enfermedades que ustedes tienen que manejar ya actualmente en la clínica micótica, en la clínica dermatológica producida por hongos. Los grupos son, o los tipos, o las formas, son la cutánea, la subcutánea, la sistémica y la oportunista. Son 4 formas hasta ahora conocidas y que se dan en el día a día en sus pacientes. Depende de la ubicación y de la parte anatómica a donde se focalizan finalmente, generando la enfermedad representativa de cada uno de ellos y también los géneros asociados con estas clasificaciones y también sus grados de gravedad. Miren ustedes, donde tenemos que las sistémicas son las mucho más severas, las mucho más graves, las muchas más peligrosas en cuanto a la invasividad de estos hongos en los diferentes estratos celulares. La inmunología es una relación importante también que nos va a proporcionar los diferentes mecanismos defensivos del organismo frente a la infección de estos hongos. Con esto se va determinando
estos mecanismos, hasta qué punto son defensivos normales o excepcionales, dependiendo de la reacción de nuestros estratos celulares, de nuestra biometría hemática y todos los componentes de tus células, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Y todos ellos le van a dar una inmunidad humoral o una inmunidad celular, una fagocitosis y reacciones de hipersensibilidad para poder determinar las capacidades de nuestro organismo. Y en función de eso, ustedes determinar las terapias en los espacios y tiempos que se crea conveniente. También la inmunidad celular, como hemos señalado, es importante, pero que está sujeta a una serie de mecanismos negativos que se producen en el huésped, como son alcoholismo crónico, tabaquismo, ¿no? El uso excesivo de corticoides, ¿no? Una serie de elementos que le van a producir inmunodeficiencias, le van a producir una mayor posibilidad de adquirir estas enfermedades. Lo que hoy día está de moda, la palabra vulnerabilidad, los hace mucho más vulnerables a adquirir estas infecciones. Dentro de ellas, por ejemplo, el SIDA, y que dentro del virus del SIDA, uno de los elementos importantes como patógeno oportunista son los hongos. Todas estas van a producir enfermedades de tipo granulomatoso que pueden avanzar hacia la cronicidad, infecciones neutropénicas, por una serie de drogas, por la aparición de otras enfermedades de tipo leucémico y, en fin, todas unas características que van a alterar las concentraciones de los macrófagos, de los órganos resistentes primarios y también de los adquiridos. Siendo entonces pues la mayoría de todas las infecciones micóticas sensibles a las especies de estas diferentes patologías micóticas, será posible entonces que ustedes manejen con mucho criterio médico, con mucho criterio de diagnóstico diferencial, estas diferentes variedades, estas diferentes modificaciones que se pueden dar en las infecciones micóticas y su relación o no con otras infecciones de tipo no micótico. Para ello será necesario que ustedes conozcan en forma muy directa, en forma muy certera, los diferentes procedimientos de evolución clínica, de características patógenas, su fisiopatología específica, y para ello actuar con prontitud en su diagnóstico y en su rehabilitación terapéutica o quirúrgica si es necesario en algún momento. Todo ello generalmente nos llevará a determinar estas infecciones localizadas, subcutáneas o sistémicas finalmente, y los oportunistas como hongos integrales en una serie, integradas a una serie de patologías presentes en el organismo humano. También estas formas, especialmente las sistémicas y las superficiales, nos van a dar algunas formas clínicas características sobre diferentes excepciones o sobreposiciones, que al final estos patógenos van a ser definidos por su certeza y su diagnóstico presuntivo que ustedes manejen, y que será necesario que procedan inmediatamente al aislamiento o a la aplicación de algunas pruebas de sensibilidad, como son la esporotriquina, de la esporotricosis, de
como la candidina de género cándida, como la histoplasmina del grupo del histoplasma, etc. Entonces, con ello, ustedes podrán establecer un cuadro rápido, presuntivo y finalmente confirmarlo con los procedimientos del laboratorio, de la inmunología, etc. Aquí un cuadrito para que ustedes recuerden la estructura básica de todo hongo, de todo proceso micótico. Ahí tienen ustedes la pared celular micótica, que es básicamente a base de quitina, no de peptidoglicano como en el caso de la bacteria. Es una gran diferencia. Su intensidad, su insensibilidad a una serie de otras sustancias y que no tienen que ver con la producción o la síntesis de peptidoglucano. Y a nivel de la membrana celular, ustedes tienen básicamente el ergosterol y el simesterol, que es el que va a reemplazar al colesterol en la célula humana o en la célula bacteriana. Todas estas diferencias, que son las diferencias de esteroles diferenciados a nivel de membrana, van a permitir que estos hongos sean considerados como unas especies diferentes en esas funciones. Los tipos ya hemos señalado, las dos formas, levaduras y mohos, ¿no? Que son las formas taxonómicas y que básicamente van a tener un crecimiento diferente que hemos señalado en forma de levaduras o en forma de filamentos o filamentosas o levaduriformes. Dependerá de su estructura que forman inicialmente y de su desarrollo dentro de la célula huésped. La fisiología de los hongos está basado prácticamente a nivel de sus formas metabólicas respiratorias. Tenemos que los hongos casi en su mayoría, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, son aerobios obligados. Algunos son aerobios facultativos y ninguno es anaerobio estricto. Como ustedes saben, las bacterias especialmente pueden ser aerobias o pueden ser anaerobias, facultativas o estrictas. En caso de los hongos tienen esta particularidad. Y todos requieren carbono básicamente orgánico y preformado en el subsuelo, en las sustancias de detritos, de descomposición, etc. Ello hace pues que su afinidad sea por materia en descomposición. Como decíamos entonces, esta es la fisiología integral, global, de lo que es el desarrollo, la evolución, la presencia de estos microorganismos, de estas estructuras micóticas. Todo ello entonces hace pues
una forma muy particular, muy especial de las especies micóticas en general. Tenemos la forma como se reproducen básicamente ahí estas especies, como vemos, básicamente se reproducen por forma sexual, ¿no? Por apareamiento y por la formación de esporas sexuales. ¿Cuáles son las tres formas sexuales de formas esporuladas en la reproducción de los hongos? Tres: cigosporas, ascosporas, basidiosporas. Ambas con sus formas diferenciales que se caracterizan por tener o por poseer formas específicas en cada una de ellas. Otra forma que existe en la reproducción, multiplicación de los hongos es por conidios. Y las formas de conidios para algunos de estos hongos son las artrosporas, las clamidiosporas, las blastosporas y las esporoangiosporas. Estas cuatro formas son formas de conidios importantes para la multiplicación, la reproducción de los diferentes tipos de hongos ubicados en los cuatro grupos que hemos señalado. La patogénesis ya hemos señalado, ¿no? En muchos de ellos se producen alteraciones, se producen modificaciones, especialmente a nivel de tejido epitelial, piel, anexo, como son los granulomas, ¿no? Que van a dar diferentes características fisiopatológicas en micosis sistémicas, básicamente. Coccidiomicosis, citoplasmosis, blastomicosis, candidosis, etc. Estos granulomas van a producir respuestas generalmente de tipo celular. En otras infecciones, como las aspergilosis, la esporotricosis, también hay diferentes formas agudas de caracterización por la presencia de neutrófilos en los diferentes exudados que uno evalúa. Y la otra forma de activación sistémica es la inmunidad que se da por células, que es la hipersensibilidad retardada en diferentes pruebas cutáneas que hemos señalado. Todas ellas nos van a indicar si ha habido o no ha habido exposición previa al antígeno micótico. Esto se dará por alguna prueba de sensibilidad que hemos señalado, como son la candidina, la esporotiquina, la histoplasmina, la paracoccidioidina, etc. La formación de granulomas, la presencia de infecciones cutáneas, la aspergilosis, la esporotricosis. Estos hongos sistémicos generalmente no poseen endotoxinas y sus paredes no producen exotoxinas. Por lo tanto, todas estas respuestas a estas infecciones es por la aparición y la formación de granulomas, que hoy día ustedes pueden evaluar de muchas maneras con los nuevos equipos y las nuevas técnicas de exploración de lesiones producidas por estos hongos. Todos ellos en diferentes cuadros de micosis y sobre todo sistémicas o diseminadas. A nivel de piel tenemos básicamente prevalencias de ciertos hongos, cándida, dermatofitos, que van a ser los más frecuentes. A nivel de vías respiratorias, en mucosa nasofaringea y de los macrófagos alveolares, especialmente por los procesos de inhalación. Y respuestas a infecciones que van a producirse en modificaciones de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina M, y que le van a servir también
como diagnóstico serológico para algunos procesos de estas infecciones. Todas estas respuestas inmunitarias son pues medidas por células protectoras y que van a dar y que van a conducir a formar y a tener un juicio mucho más severo, más certero y pronto en su diagnóstico diferencial o específico. La presencia de micotoxinas también, que puede producirse por accidente en los procesos digestivos, alimentarios, en otras también por algunos hongos de tipo tóxico, venenosos, como son muchas sustancias, especialmente del grupo de LSD, y otras toxinas también que son ingeridas, que son las llamadas aflatoxinas, que no son sino derivados de la curamina, que producen, pues, son producidos por Aspergillus especialmente, y por todas una serie de aflatoxinas que se ingieren con una serie de alimentos contaminados y que producen, pues, daños o efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, etc. El diagnóstico, parte importante del manejo que ustedes tienen que realizar en sus diferentes trabajos, acciones, actitudes de estas infecciones. Tenemos que son el examen miocópico directo, el más rápido y el más preciso, a partir de esputos, de biopsias, de escaras cutáneas, raspados, etc. El cultivo del microorganismo en el medio específico del hongo, que es el medio que va a servir para la multiplicación del hongo, y las pruebas serológicas. Todos ellos van a ser necesarios en un medio de cultivo especial, que es el agar sauro. Agar sauro, que se le puede agregar una serie de sustancias como antibióticos para evitar el crecimiento de bacterias, otras sustancias para inhibir el desarrollo de otros microorganismos y buscar las células puras, las células micóticos, que nos va a permitir hacer el diagnóstico en forma rápida y precisa, ya sea a nivel de muestras biológicas diferentes, incluyendo líquido cefalorraquídeo, sobre todo para criptococos y para otros hongos que tienen finalmente localización a nivel encefálico. Método de laboratorio ya hemos señalado, los métodos microbiológicos convencionales, la microscopía directa, la tensión de Gram ayuda un poco, pero a veces sirven como indicador, como sospecha, la coloración de IEMSA, ¿no? Y CACU-FLUOR, que son un poco mejores, los cultivos, la identificación, las pruebas de sensibilidad. Y los métodos anatomopatológicos, como son las tensiones rutinarias de hematoxilina eosina, PAP-test, etcétera, las tensiones especiales, PAS, Gomori, musigamía, etcétera. A nivel de métodos inmunológicos, tienen ustedes la evaluación de anticuerpos, de antígenos o determinantes antigénicos o epítetos. Tienen métodos moleculares hoy en día con mucha mayor precisión, donde nos va a permitir hacer la detección directa del hongo, su identificación, su tipo de cepas, etcétera. Los métodos bioquímicos para estudiar los metabolitos, las inmunoglobulinas y finalmente los componentes a nivel de su pared celular, especialmente de celulosa y quitina.
la terapéutica antimicrobiana, que es la fase final con que usted va a manejar finalmente a su paciente y buscar al paciente la recuperación. Tenemos dentro de las líneas selectivas de antimicóticos la anfotericina B, sigue siendo un antimicótico muy importante, a base de polienos y toda una serie de componentes, pero que todavía tienen un margen de hepatotoxicidad y que ustedes tienen que manejar bien, sobre todo a nivel de hígado y riñón, donde la dosis tienen que manejarlos ustedes con el espacio y la distancia correspondiente y sobre todo estudiando los antecedentes de otras infecciones o de otras patologías del paciente. La nistatina todavía sigue siendo un antimicótico importante, el ketoconazol, ¿no? El traconazol y muchos otros, fluconazol, traconazol, que tienen que ver con el tratamiento último y que ustedes disponen en forma de gel, en forma de cremas, en forma de tratamientos tópicos, etcétera. Bien, con este cuadrito hemos terminado nuestra clase de las generalidades, las especificaciones, las formas, los conocimientos que tenemos hasta la actualidad de todo este grupo de hongos que serán importantes en la vida diaria, en el día a día, dentro del manejo de todos los agentes microbianos que se tiene que enfrentar. Recuerden ustedes que en nuestro país el 96% de toda la patología del país está producido por agentes etiológicos, por agentes microbianos, bacterias, hongos, virus, protozoarios, metazoarios, artrópodos, toxinas, derivados de estos microorganismos. Y un 4% son el segmento de las infecciones no microbianas, donde están las complicaciones de tipo genético, incluido la diabetes, donde no interviene ningún agente microbiano, sino que son enfermedades netamente disfuncionales y que se producen por acciones de alteraciones hormonales, fisiológicas, etc. Muy bien, con esto hemos terminado y lo dejo para que continúen con sus trabajos virtuales. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Me escucharon todos bien? Bien. Sí, doctor. Sí. Gracias, doctor. Más bien, para que pueda descargar la lista de asistencia.